Dios nos bendiga una vez más, su hermano y amigo, siervo de Dios, Alberto Páez, ministro de este santo evangelio. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí una vez más para hablar tu palabra. Espero que sea de bendición para todos aquellos que me escuchan en cualquier lugar del mundo. Gracias, recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. El Salmo 40, verso 8, declara: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu palabra, está en medio de mi corazón. Quisiera en esta reflexión hablar conociendo la voluntad de Dios. Creo que cada creyente debe de hacerse esta pregunta porque es de vital importancia que cada uno esté consciente de si conoce la voluntad de Dios y si está viviendo bajo la voluntad de Dios, si está haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, no es obligatorio, es una decisión, es una elección, y solamente Dios le pide a los que son sus hijos que hagan su voluntad. Para poder decir que somos hijos genuinos de Dios y que estamos agradando a Dios, tenemos que estar sometidos a su voluntad. Tenemos que obedecer su voluntad, y la obediencia no es obligatoria. La obediencia, uno determina obedecer por lo que Dios ha hecho por nosotros primero. Primero nos amó antes que nosotros amarlo a Él. Envió a Jesucristo, hizo un sacrificio para salvarnos de la condenación, del yugo del pecado, que es un amo que esclaviza, y tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros, aunque muchos malos agradecidos no quieran reconocerlo. Pero la voluntad de Dios se aplica, y Dios habla de hacer su voluntad. La Biblia habla de hacer la voluntad de Dios. Está hablando con los hijos e hijas de Dios. Entonces, cada hijo y cada hija de Dios debe preguntarse: ¿conozco la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿La conozco realmente? Debe conocer cada individuo, cada persona que dice que es hijo de Dios y que le sirve a Dios, ¿debe de conocer su voluntad? Creo que sí. Por ejemplo, los padres, los que son cabeza de un hogar, establecen las reglas de conducta, de moral, de obediencia que tiene que existir en ese hogar. Y los hijos deben de conocer las cosas que agradan a sus padres. Lo que sus padres han establecido, las normas, las reglas, deben de conocerla y deben de regirse por ella. Por muchísimas razones estoy hablando en el plano humano para dar una idea, para que tenga una idea. Entonces yo pregunto al pueblo de Dios, incluida mi persona, también la pregunta va para mí: si conocemos cuál es la voluntad de Dios.
la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia es un libro universal. Es un documento divino que Dios nos ha dado para que podamos vivir y regirnos por lo que está establecido en las Escrituras. Una de las características del ser humano es querer conocer. El ser humano tiene esa particularidad. Le gusta indagar para conocer. Y muchas veces lo hacen por curiosidad. La curiosidad lo mata, la curiosidad lo lleva a indagar para conocer. Pero otros quieren conocer para satisfacción propia, satisfacción personal. Otros quieren conocer misterios y cosas que benefician su vida y lo quieren descubrir para el bien de ellos. Y creo que esta inquietud en el ser humano es una inquietud innata, natural. Nos gusta conocer. ¿Qué beneficio tenemos? En muchas cosas tenemos beneficio cuando la conocemos y en otras cosas no tenemos beneficio cuando la conocemos. Depende de qué es lo que conocemos. Como dije, muchas cosas que conocemos nos benefician y muchas cosas que conocemos no nos benefician. Van en detrimento de nuestras propias vidas. Pero yo pienso, para los creyentes, los cristianos, que un día decidieron obedecer a Dios y oír la voz de Dios y recibieron a Cristo en su corazón, creo que lo más importante para sus vidas, para nuestras vidas, incluida la mía, para la vida de todo cristiano, todo aquel que profesa, que dice que Cristo es su Salvador, creo que es muy importante, es un deber de indagar, de conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Es posible hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes deben de hacerla? ¿A quién se aplica de hacer la voluntad de Dios? Estamos incluidos todos los que profesamos y los que decimos que somos hijos de Dios y que somos cristianos. No importando la posición, desde el que puede estar en la altura más elevada como el que puede estar en la superficie plana de la tierra. Puede ser un ministro, puede ser un apóstol, puede ser un misionero, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, puede ser un laico, un miembro de una iglesia, pero creo que es nuestro deber de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por no conocer la voluntad de Dios en el pasado y hoy en nuestros días también, hay tantos fracasos, tantos desaciertos, tantos distanciamientos por no conocer la voluntad de Dios. Será de una manera intencional que muchos pretenden o se hacen pasar como que no conocen la voluntad de Dios. ¿Será por falta de conocimiento? ¿Será porque no han indagado cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la razón verdadera
detrás de todas estas cosas, porque no podemos negar que muchos han fracasado porque no han seguido la voluntad de Dios, porque se han desviado otros de la voluntad de Dios, porque muchos a lo mejor no conocen cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y Dios, que no esconde nada, que no oculta nada, ha revelado en la Biblia, está revelado, está aquí, plasmado en las Escrituras, fracasos y victorias, triunfos y derrotas. Y Dios es un Dios de victoria, un Dios de muchas victorias. Y los que están encapsulados en Dios, adheridos a Dios, serán creyentes, hombres y ministros victoriosos. Cuando uno fracasa en algo, tiene que asumir la responsabilidad y no tratar de echar la culpa, de culpar a un tercero o alguna circunstancia o alguna situación de su fracaso. Adán fracasó en el huerto cuando Dios lo estableció allí y quiso culpar a Dios. De una manera indirecta le dijo: la mujer que tú me diste por compañera. O sea, no asumió de frente su responsabilidad. Pero Dios nada lo toma por sorpresa. Su amor y su misericordia es tan grande que siempre está extendido hasta nosotros. Hoy vivimos un cristianismo que muchas veces vemos tantas cosas raras y extrañas que nos llaman la atención. Con el paso de los años, lo que hemos tenido el privilegio de mirar tantas cosas, hemos visto muchísimos cambios, hemos visto personas que ascienden y como han ascendido también han descendido. Y yo creo que todo estriba, todo descansa en un punto principal. Si conocemos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que no vamos a fracasar, que no vamos a resbalar, que nos mantendremos firmes en una sola posición. Y yo pienso que ese ha sido el descuido de muchos. Personas intelectuales, personas preparadas, personas con capacidad, personas con alto nivel educacional, personas con grados universitarios, personas con grados teológicos, han fallado, han fracasado. Es lamentable esto, muy, muy lamentable. Pero bendito sea el nombre del Señor. La misericordia de Dios es grande. El deber de todo creyente es conocer la voluntad de Dios y vivirla. Primero, podríamos preguntar, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es voluntad de Dios? Hemos llegado a los extremos que la voluntad de Dios la han dividido y uno muchas veces se pone a escudriñar y a buscar y uno se pregunta cuántas voluntades tiene Dios. Y he encontrado, así investigando, que dicen que Dios tiene 3 voluntades: la voluntad soberana, la voluntad revelada y la voluntad disposicional. La disposición que tienen las gente de agradar a Dios. Pero yo no voy a entrar en ese laberinto de hablar de voluntades, porque la Biblia me dice
el salmista dijo, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu ley, tu palabra está en medio de mi corazón. Y yo le llamo la voluntad que Dios ha establecido. Y yo le podría llamar la voluntad de mando. Su voluntad es lo que nos manda a hacer, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros no vivimos, no alcanzamos la salvación por las obras que hacemos, por las cosas que nosotros podamos hacer, sino por gracia, porque la hemos recibido. Pero para vivir la vida cristiana, como Dios establece, porque quien establece cómo la vida cristiana tiene que vivirse, es Dios en su palabra. Eso es indiscutible. Eso no es negociable. Ahí no hay discrepancia. Quien establece cómo se vive la vida cristiana es Dios. Si nos lo dejaran a nosotros, ¿cómo es que se vive la vida cristiana? ¿Cómo es la vida de un evangélico? Sería desastroso, porque aún teniendo la palabra de Dios, vemos cómo muchos, cientos y cientos viven la vida cristiana. Y en esto caemos, la importancia de conocer la voluntad de Dios. Dios ha trazado el camino por el cual nosotros debemos de caminar. Y no nos ha obligado. Dios no nos ha obligado. Nosotros estamos aquí voluntariamente porque amamos a Dios y agradecemos de que Dios nos haya perdonado y nos haya escrito en el libro de la vida. ¿Qué podemos obedecer como hijos obedientes? ¿Qué podemos obedecer? Tenemos que actuar de acuerdo a lo que agrada a Dios, revelado en su palabra. Dios revela en su palabra y esa es su voluntad. Lo que a Él le agrada, lo que le desagrada, lo que no le gusta, en otras palabras, Dios lo revela y lo declara en su palabra. Pero tenemos una libre elección. O decidimos servirle a Dios, conocer su voluntad, vivir su voluntad, o rechazarla, ignorarla o hacerla a media. Tenemos que decidir una de las dos cosas. Dios sea bendito y glorificado. Podemos desobedecer y dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra. En nuestra voluntad humana, en la facultad que tenemos de nosotros dirigir nuestras vidas, cometemos muchísimos errores, desaciertos. Fallamos muchísimo, pero la voluntad de Dios para nuestras vidas es mucho mejor. Y por eso Dios nos invita a hacer su voluntad. Dios nos llama a hacer su voluntad, porque Él conoce mejor que nadie nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Nosotros los seres humanos tenemos un defecto, que creemos que sabemos todo. Y muchos han llegado al extremo de creer que saben más que Dios. Sin embargo, nosotros estamos en nuestras capacidades, tenemos limitaciones y Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Conoce plenamente el fin
como el principio, los comienzos como los términos. Dios nos conoce perfectamente porque Él es nuestro creador. Y como es nuestro creador, Él quiere lo mejor para nosotros. La capacidad de Dios es grande. Nosotros apenas podemos ver el presente. Esa es nuestra capacidad de mirar el presente. El futuro es algo utópico. El futuro. ¿Dónde está el futuro? ¿Cuál es su futuro? Si del mañana usted no sabe, pero Dios sí conoce lo que va a pasar, las cosas que van a acontecer antes de que pasen. Entonces, por eso digo que la capacidad de Dios excede plenamente la nuestra y conoce plenamente el fin como el principio. Y la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. La nuestra está llena de fallos, debilidades, imperfecciones, pero la voluntad de Dios para nuestras vidas, si la seguimos y la obedecemos, todo nos va a ir bien debajo del cielo. La capacidad de Dios excede toda imaginación. Dios es demasiado grandísimo. Dios no cabe en nuestras mentes, en nuestro análisis, pero puede vivir en nuestro corazón. Y si dejamos que Él nos guíe y obedecemos y nos sometemos a su voluntad, vamos a ser personas triunfantes. Vamos a evitar los fracasos. Vamos a evitar las caídas. Vamos a ser mejores hombres y mujeres, mejores cristianos y mejores cristianas, mejores creyentes en el Señor. Pero hay falta hoy de interés en conocer la voluntad de Dios. En su pueblo hay falta de interés, vuelvo y repito, de conocer la voluntad de Dios. Se está viviendo la vida cristiana de una manera somera, superficial, que salga lo que salga, simple. No estamos valorizando ni poniendo en el lugar que merece lo que es la vida cristiana, lo que es hacer la voluntad de Dios. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros imaginamos. Hay falta de interés en el pueblo de Dios. Han ido cambiando muchísimas cosas que son de bendición y que son bíblicas y están siendo sustituidas por otras. Dice que es tu Dios y yo te pregunto, si es tu Dios, debe de conocer su voluntad para tu vida. Debe de conocer qué le agrada y qué no le agrada. Lo peor que le puede pasar a un creyente, hombre o mujer, que diga que Cristo es su Salvador, es vivir fuera de la voluntad de Dios. Es no obedecer la voluntad de Dios. Será un creyente mediocre, un creyente fracasado, un creyente que no avanza, un creyente superficial. La voluntad de Dios no se puede obedecer parcialmente. Y en todas posiciones, en el pueblo de Dios hoy día, en todas posiciones, hay personas que no viven bajo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Y cada día vamos oyendo y mirando más cosas que denigran, que rebajan,
que ponen el testimonio de Jesucristo y del Evangelio muy por debajo de donde tiene que estar. Juan 6:38, el Señor mismo es el mejor ejemplo de lo que es uno hacer la voluntad de Dios. Yo mirando las Escrituras he encontrado muchísimas cosas relacionadas con la voluntad, con hacer la voluntad de Dios. Pero el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Todos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, pero no todos estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esto da mucha pena. Da mucha pena. Todas las cosas que estamos mirando en redes sociales, las redes sociales son un espejo donde debemos de mirarnos de todo el desorden, de todas las cosas que están pasando, que están fuera de orden. Lo que la Biblia dice y lo que está aquí establecido y las cosas que usted ve que no son coherentes, deseche aquella y sométase a la Biblia y haga y siga lo que la Biblia establece. Juan 6:38. Cristo es el mejor ejemplo, porque Él dijo: he venido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que Cristo es el ejemplo número uno de lo que es hacer la voluntad de Dios. Él declara: yo no vine a hacer la mía. Y hay mucha gente que tienen tantos problemas porque están haciendo su voluntad y la manifiestan en sus decisiones. Las decisiones y las directrices que toman están basadas en su voluntad y no en la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra, en la Biblia. Y yo me pregunto, ¿escudriña usted la Biblia? ¿Dedica tiempo a leer la Biblia? ¿Obedece usted la Biblia? Como que me quiere decir esto que no se está obedeciendo la Escritura, ni se está buscando para conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? La Biblia llama nuestra atención a esta verdad. Hay que prestarle atención a esta verdad. Dios nos está llamando la atención porque no le estamos prestando importancia a hacer la voluntad de Dios. Y este es un gran fallo. Es un fallo garrafal, funesto, de consecuencias trascendentales en contra de aquellos que no toman en serio esta advertencia de hacer la voluntad de Dios. Solamente agradan a Dios los que conocen su voluntad y hacen su voluntad y viven bajo su voluntad. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis imprudentes. Otra versión dice insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Nosotros tenemos capacidades para nosotros pensar, para elegir, para analizar, para recibir y tomar una decisión. Y la Biblia nos llama a que no seamos imprudentes, insensatos, sino que seamos personas entendidas. O sea, somos entendidos para algunas cosas y para lo más importante, que es conocer la voluntad de Dios. No somos prudentes, no somos entendidos, no somos sabios. Y en la Biblia hay reclamos. Dios se le reveló a Juan en la isla de Patmos y le ordenó que escribiera las cartas que envió el Señor a las iglesias en el Asia Menor, indicándole su condición, su situación
haciendo un diagnóstico de lo que estaban pasando en esas iglesias. Y hoy Dios también tiene un diagnóstico de las cosas que están pasando. Personas que se supone que por su capacidad, su preparación, su sabiduría, su posición, deben de estar sometidos a la voluntad de Dios, pero muchas veces la soberbia, la presunción, el orgullo lleva a los hombres, a los seres humanos y a las mujeres a otra dimensión y desobedecen a Dios. Son desobedientes. Se salen del sometimiento a Dios. Y qué malo es creer que uno está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo lo contrario. No podemos dudar de las verdades que están en este libro, que es la Biblia. Este es el libro, la verdad de Dios, y me gusta enseñarlo. La verdad de Dios está aquí contenida en este libro. No podemos dudar de las verdades de Dios. La voluntad de Dios es para sus hijos que han recibido a Cristo, que han sido perdonados, que están agradecidos, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Guiar una vida que no quiere dejarse guiar es un asunto complicado, pero para Dios no. Dios no se molesta. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios o dejarse guiar por Dios, quien pierde es usted. La desventaja es suya. Usted está dando lugar al enemigo para que haga con su vida lo que él quiera hacer. Entonces, los beneficiados somos nosotros cuando conocemos y nos sometemos a la voluntad del Señor. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi deber como cristiano? Dios no obliga a nadie. Dios no te va a obligar. Hay personas que yo lo he oído orando. Dios mío, que si yo te voy a fallar o no voy a hacer tu voluntad, mátame. Esa es una oración incorrecta. Lo que tiene que pedirle a Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Y Dios está ahí para ayudarnos. Vamos a cambiar el paradigma de nuestras vidas. ¿Hasta dónde? ¿Qué estamos siguiendo? ¿Qué estamos obedeciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hemos perdido el juicio, hemos perdido la razón, que nos hemos desviado hacia otro sendero. La voluntad de Dios es para sus hijos. Guiar una vida que no quiere ser guiada es un asunto muy difícil. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cómo Dios nos hace conocer su voluntad? Todo el mundo quisiera que le dijeran, mira, aquí está detallado, te escribo, esta es la voluntad de Dios. Pero usted tiene una responsabilidad, un deber de escudriñar en lo que usted ha creído, en esta palabra. Esta palabra, este libro que está en mis manos es un documento divino. Usted tiene que tener la responsabilidad de escudriñarla. Y aquí está revelada cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces la gente se complica la vida. Se la complica, pero quiere vivir abiertamente. Pablo dijo, todo me es lícito. Todo puedo hacerlo, pero no todo me conviene. Y la gente está viviendo a conveniencia. Y tenemos que vivir no a conveniencia, tenemos que vivir por la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios,
donde está revelada su voluntad. Hay muchos que están esperando que Dios le hable como le habló a Moisés, allá en la zarza ardiendo, en aquel monte. Algunos están esperando que Dios le diga, mira, esta es mi voluntad. Yo quiero que tú seas así. No te vistas así de esta manera. No vayas a tal lugar. No haga este negocio así. Están esperando que Dios se le manifieste en una zarza y le hable Dios como hizo con Moisés. Y le dio instrucciones a Moisés. Están esperando eso. Pero si hay muchos que no hablan con Dios. Vamos a suponer hipotéticamente que esto sea posible. Moisés subió a hablar con Dios. Vamos a decir, subió a orar a Dios. Pero hay muchos que quieren que Dios le hable. Sin embargo, ellos no oran, no buscan dirección, no se someten a Dios, no se rinden a Dios en oración. Qué tremendo es el ser humano, aunque sea evangélico cristiano. Otros están esperando que un ángel se les revele como a Gedeón, cuando le dijo, vete y lucha por Israel contra los madianitas. Están esperando que un ángel en la mitad de la noche se le aparezca y le diga, mira, hijo mío, hija mía, esta es mi voluntad. ¿Cuál es mi parte? Es la pregunta de importancia. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi deber? La Biblia dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional. Y cuando presentamos nuestro cuerpo a Dios, está a disposición. Estoy seguro que hemos buscado aquí en la Biblia, eso está en Romanos 12:1. Tercero, es de vital importancia que pongamos de nuestra parte, que busquemos al Señor. Algunos quieren oír a la medianoche, oír una voz que le hable como le habló a Samuel. En las horas de la noche, que Dios le hable, le diga, esta es mi voluntad. Mañana no vaya a trabajar. Mañana no haga el negocio que tú piensas hacer. Mañana no vaya con el engaño que tiene planificado. Porque hay muchas gentes llamados evangélicos que hacen negocios malos, que engañan, que mienten. En todos los niveles los hay. Y es decepcionante ver estas cosas. Algunos quieren que se le aparezca como a Saulo de Tarso una gran luz en el camino y los deje ciegos y lo envíe donde un profeta para que le hable y le diga cuál es su voluntad. No. Tenemos, como dije, el gran libro, cual tengo en mis manos. Aquí lo tenemos, al cual muchas veces no le hacemos caso. Apenas lo leemos, apenas lo escudriñamos. Repetimos lo que otro dice. Decimos amén a lo que otro dice porque nos emocionamos. Pero no somos capaces de dedicarle tiempo a estudiar las Escrituras y mirar qué Dios quiere para nosotros. Él pudiera hacerlo, revelarse en diferentes formas, y muchas veces le revela cosas a personas porque nadie puede mandar a Dios. Dios es soberano. Pero tenemos este gran libro, el cual, como dije, apenas le hacemos caso. La Biblia prohíbe muchísimas cosas, condena muchísimas cosas, pero nos dice cómo debemos conducirnos, de lo que tenemos que apartarnos, de los malos negocios, de las cosas deshonestas, de las apariencias de cosas que son malas.
de tener una relación con una persona de las tinieblas, una persona impía, de obtener riquezas ilícitas, de vivir una doble vida. Una fuente no puede brotar agua dulce, agua amarga. Entonces, hay algunos versos de la Biblia que quiero leerlo, que le pueden iluminar, pero debe de conocer la voluntad de Dios para que no cometas tantos errores, para que no fracase, para que no resbale tanto, para que no sea intermitente. Un tiempo está en la iglesia, otro tiempo está afuera. Cuando te afirme y conozca la voluntad de Dios, será un creyente victorioso. Hebreo 10:7 dice: He aquí que vengo, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. Juan 4:34, Jesús dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Qué interesante que la Biblia habla sobre hacer la voluntad de Dios. El Señor oró en una ocasión, por segunda vez, diciendo: Dios mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La Biblia le da énfasis a hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo humano como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No agradar a los hombres, adular a los hombres, hacer la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nos santifiquemos. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hebreos 13:21. Os hago acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando hacemos la voluntad de Dios, le callamos la boca al diablo y a los instrumentos del diablo que critican la iglesia de Cristo, que critican a los evangélicos, que señalan a los evangélicos cristianos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a mostrar, sin tener que hablar, con nuestras vidas, le vamos a hablar a esas gente. Y por eso es que Pedro hace ese énfasis en hacer la voluntad de Dios, para callarle la boca al diablo. ¿Conoce usted la voluntad de Dios? ¿Está usted viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿O está haciendo lo que usted quiera? ¿Está haciendo lo que usted piensa? ¿Está haciendo lo que está fuera de la Biblia? ¿No se está guiando por la Biblia? Empieza a escudriñar, es su responsabilidad. Empieza a buscar todo lo que Dios dice que le agrada, y todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para agradar al Dios que nos ha salvado. Cuando empecemos a vivir bajo la voluntad de Dios, habrá menos fracasos, menos resbalones, menos enfriamientos, menos alejamientos. Estaremos cerca del fuego de Dios
de la presencia de Dios. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios le bendiga grandemente.